Ahora va a exponer Dalia García. Su trabajo se llama Sentir, Pensar desde el palmitar. Investigación aplicada en el paisaje productivo diversificado a partir del manejo de la palmera Termadulis en la península de Tresito. Bueno, a los que quedaron, buenos mediodía. Voy directamente a la presentación. A lo que iba es a ese sentir pensar, que por ahí esta mesa convocaba a mirar un poquito más allá de lo que era el trabajo de campo, y que por supuesto no puedo dejar de poner todo el bagaje que lleva el trabajo de tesis, que ahora está haciendo su última evaluación, su último paso, pero que si tengo que poner la barra de temporal como dicen, lo mío empezó en el 2014, o sea, estamos hablando que hice un trayecto un poco largo, donde por algo estoy acá en la última etapa. Así que bueno, no sé si estoy pasando o... Puedes con eso. Dale, puedes pasarlo. Por ahí en otras presentaciones estuvieron, el palmito es una palmera, o sea, solo para introducirlo y que se entienda. Crecen comunidades, hace bosquetes de palmitos en el monte, se los llama palmitales. Entonces, mucho de lo que transcurrió adentro de esos palmitales. Entonces, ese sentir pensar viene en eso, en que esos recorridos lo hacía ahí. Necesita una cobertura boscosa para desarrollarse y no ocupa los estratos mayores. Acá por ahí se nos ve un poquito más alto, pero tenemos otras especies. Y así todo el trayecto funciona por ahí, por esas andanzas. Bueno, mostrarles simplemente, trabajé en el bosque atlántico, que tiene su distribución en Brasil, Paraguay, Argentina, y bueno, el punto es que en la península del Tresito, donde hice las entrevistas, todo mi trabajo en campo y sigo trabajando ahí, es una península entre diferentes parques provinciales, nacionales, internacionales, reservas privadas, o sea, tiene un entorno totalmente de conservación, pero en la península son productores rurales diversificados. Entonces, por ahí puedes ir pasando. Entonces, en ese entorno rural tenemos a esas personas que no solamente tienen sus áreas de manejo, sus espacios productivos, sino que gran parte de sus propiedades tienen con monte nativo. Entonces, eso te hace, más allá de hacer esa conectividad importante, era saber qué es lo que hacen con eso, qué hay detrás de todo eso, qué aporta el palmito en todo eso. ¿Es importante el palmito para ellos? Empecemos por ahí. Entonces, bueno, todo empezó con un trabajo de tesis, con los objetivos, analizar las características de los sistemas productivos familiares, evaluar la importancia del palmito, analizar esos efectos de los diferentes usos de las poblaciones silvestres de palmito. Entonces, tenían diferentes capítulos, diferentes, esos objetivos los separé en los específicos, que era un análisis etnobotánico del palmito, una historia del paisaje productivo, que eso lo fui viendo en el campo y lo fui incorporando, y una estructura poblacional de los palmitales, que sí, eso fue la medición de los palmitos, que ya, como en la presentación ya estaba en la medición. ¿Cómo lo haríamos después? Después vemos. Y a todo esto surgió, que también lo puse como capítulo, el armar una propuesta de plan de manejo sostenible de esos palmitales, pero en conectividad, como un plan integral comunitario en toda la península. Entonces, ¿cómo me sirvieron todas las otras etapas para lograr este plan? Bueno, en el principio hicimos el análisis etnobotánico, por ahí voy a ir separando parte por parte, entonces por ahí cada cosita que fui integrando, lo fui integrando en diferentes etapas. ¿Puedes pasar?
en este análisis etnobotánico que dice, entrevistas semiestructuradas a los propietarios en todos sus espacios productivos, recorriendo las chacras. Pero una parte importante era reconocer eso, lo que puse como en chiquito, pero en realidad no es nada menor, reconocer el uso de esos espacios productivos y las familias, que para mí fue un desafío y una oportunidad, porque un desafío era que al llegar a las chacras, sí, vos sos alguien que estás trabajando con el palmito, pero no, el trabajo con el palmito lo hacía el hombre. Y llegar a la chacra donde la que primero te recibe es la mujer, te prepara el mate, te muestra todos los plantines, vos le decís que te gustan las orquídeas, vos saliste a recorrer, como que necesitaba esa confianza, que para mí fue una oportunidad. En ese momento era como que, necesito los datos del palmito, tengo que pasar y tener la confianza de irme con el productor al monte, que era donde trabajaban con los palmitales, y que ellos tengan la confianza de mí. O sea, era todo que me llevó no a hacer 2 entrevistas, sino irme 4 o 5 veces a las chacras, en donde yo te esperaba para hacer cualquier tipo de recorrido. Entonces todo lo que es espacios productivos, mucho lo hice con las mujeres. Entonces ese punto de partida para mí fue importante, en donde yo tenía como base trabajo como con los hombres, irme al campo y saber que mucho de eso lo hacían las mujeres. Ese paisaje productivo donde estaba el palmito estaba movilizado mucho con mujeres, pero cuando finalmente llegábamos a esa confianza era, no, pero el trabajo del palmito lo hace el hombre, así que bueno, él te acompaña cuando me elija próximo o en el momento, o nos íbamos entre varios, y me explicaba el hombre todo, cómo hacía, cómo subía. Era súper interesante porque estaban las dos partes, pero pasar eso me llevó bastante trabajo de campo, bastantes lluvias en el monte con este barco. Y como algo que por ahí lo organicé, pero no sabía cómo hacerlo, era cómo llegar a las chacras. O sea, voy a ir a la comunidad y bueno, y le preguntaste, sí, conozco gente de Andresito, yo soy de Iguazú, entonces Andresito me quedaba como un lugar en donde tenía un nexo, tengo algunos conocidos, pero no conocía el lugar en donde realmente iba a trabajar. Pero con esos contactos que uno conoce, sí, voy a ir. Pero me pareció súper lindo trabajar con la escuela. Hay una escuela rural en donde justamente lo que le hablaba Bianca es la directora, la maestra, la que le da la leche, la que le cuida, la que le cura. Entonces, aportar a ese escaloncito con la escuela también hacía que conozca a los que también forman parte de ese palmital, que son los niños. Entonces, bueno, con un proyecto Profile, que es de acá de la universidad, armamos un viverito de frutales en donde predominaban los palmitos, porque obviamente que ellos me identificaban como la que sabía de palmitos, que al fin y al cabo eran ellos los que sabían de palmitos. Como en todo el proceso, son ellos los que saben. Bueno, ellos mismos me decían, no, te estábamos esperando para sembrar y estábamos esperando que llegues. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Cómo hace su papá? No, mi papá es así, así. Y así es, porque yo le voy a ir a preguntar a tu papá, a tu mamá, cómo lo siembra. Así que bueno, es también ponernos a la par en que todos estamos aprendiendo, porque ellos también querían aprender un poco más sobre viveros, sobre otras especies. Muy interesados en hacer herbarios, en reconocer otras especies y contar qué es lo que ellos hacían en sus casas con algunas especies vegetales. Entonces, bueno, me hizo ingresar enormemente a campo, porque eso, te vas a las chacras y los que te reciben son los chicos, y esa recepción es muy buena porque los padres ven que aportaste en algo en su educación, como ellos dicen. Entonces, tiene una entrada buenísima esa. ¿Sí? Bueno, ahí es donde me encontré,
sus sistemas productivos familiares son algunos súper diversificados, hasta 3 espacios productivos, en donde tienen la zona del patio, en la zona de plantaciones anuales. Tengo acá algunos ejemplos donde tienen el chancho, donde tienen el parquizado, la entrada de la casa, el espacio peridoméstico. Pero ¿qué ocurría por pasarla? Que en todos esos espacios estaba el palmito, no solamente en el área de monte. Pero donde ellos hacen el mayor aprovechamiento sí es el monte. Bueno, solo para darle un repaso por ahí, el palmito, las partes donde identificamos de mayor uso del palmito es el cogollo, que es los primordios foliares y el meristema apical, para la producción de palmito, que es por ahí lo que conocen, lo que se conoce, lo que se consume, y la extracción de los frutos, que al inicio del doctorado era solo para la venta de semillas. O sea, extraían los frutos, ponían en bolsa y esperaban que venga el viverista, que se llevaba a miles de kilos para viveras ornamentales que hay en la provincia de Corrientes, Chaco y la Venta Social, Buenos Aires. Con el paso del tiempo surgió otro aprovechamiento, un plus a eso, que era la extracción de la pulpa antes de la venta de la semilla. Que ahí es donde surge este proyecto de GESIA, que por ahí andaba Mauricio, bueno, tuvimos entre varios. Que por ahí algo voy a explicar acá, pero tiene un trasfondo. Puede pasar. Bueno, cuando me iba al monte, o sea, me iba a las chacras, identificamos cuál era el manejo, cómo lo hacían por pasarlo. Que algunos subían a la planta, otros en escalera, pero me pareció interesante detenerme acá porque todo el manejo es artesanal. O sea, hacen pequeños trillos en el monte donde van, cosechan y sacan. Y extraen, o sea, manualmente, esas bolsas tienen 50 kilos y sacaban de 10 bolsas. O sea, todo el recorrido lo hacen caminando, no hay ningún tipo de maquinaria que utilicen. Y es súper importante para ellos. Entonces eso me hizo decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Se convirtió en una investigación aplicada, porque empezamos a ver qué más se podría llegar a hacer con todo esto, o sea, quién más se puede involucrar, cómo podríamos hacer. Tienen una cooperativa que está cerrada, wow. Un montón de cosas había en el espacio que me parecía como que aportar era lo primero que tenía que hacer antes de terminar la tesis. Y así, bueno, surgieron diferentes proyectos en donde, como dijeron anteriormente, uno se pone solo como autor de esta presentación. Me dijeron que me ponga sola, porque era como darle mi toque. Pero hay un montón de gente involucrada, más allá de los directores, que totalmente sumergidos en el tema. Entonces, con diferentes fondos se hicieron los primeros, es decir, bueno, ¿qué más podríamos hacer? ¿Conocen otros usos del palmito? Y conocían, sí, que se trae la pulpa como el azaí, algo conocían, pero veían como, mirá que vamos a hacer nosotros eso. Entonces empezamos a hacer primeros talleres, investigación, buscar cómo se hace en Brasil, tratar de conseguir las mismas batedeiras, que son las máquinas como para extraer la pulpa, mostrarle a los productores que eso se podía, pero sí, antes haber hecho, creo que está en la siguiente diapo, un estudio que hizo Sofía Linder, que fue la prueba de que si la germinación era igual cuando se extraía la pulpa. O sea, como que no podíamos mostrarle todo eso, más allá que estaba súper interesante y a medida que íbamos avanzando estaba re lindo, sin decir, darle esa seguridad, porque la venta de las semillas ya lo tenían totalmente organizado. O sea, no podíamos sacarle la venta de la semilla para la extracción de la pulpa. El resultado salió súper positivo, la germinación es más homogénea sin la pulpa, se pierde más fácil la humedad, pero ya para sacar la pulpa
ya se extraen los duros, los feos, los verdes, entonces tenés más homogéneo, más lindo. Así que con ese resultado positivo seguimos, aparte de los talleres, en hacer talleres de desculpados en las diferentes chakras y que ellos vean si les interesaba o no. Cuando el paso de ellos fue, wow, me interesó, seguimos con a dónde quieren poner su desculpadora, porque era todo lo que teníamos. Y decidieron ocupar esa cooperativa, que fue un punto de partida para mi tesis, que esa ambasadora lo habían hecho con una fundación, como de la mano con la Fundación Vida Silvestre, que era sobre todo para el manejo sustentable del cogollo del palmito. Cuando hubo una desvinculación entre la fundación y la cooperativa directamente cerró. Nunca hizo una venta, nunca tuvo una comercialización propiamente dicha dentro de esa cooperativa. Pero tienen una ambasadora completamente armada que estaba totalmente abandonada. Y después de haber avanzado, por ahí un poquito más atrás, o no sé si me estoy... Después de haber avanzado en que ellos querían ocupar la cooperativa, tenían que poner a punto ese lugar que estaba abandonado en papeles, en espacio y todo. Ahí fue el segundo paso, en donde las mujeres fueron las primeras que dijeron, acá me encantaría. Y los hombres decían, bueno, sí, lo que pasa es que el desculpado de la cocina se ocupan por ahí las mujeres. Era como esa mirada, ¿viste? Pero las mujeres lo tomaron súper bien. O sea, acá nosotros nos hacemos cargo. Pusieron a punto la cooperativa con todo lo que deparaba en la parte legal, en poner hasta los azulejos que estaban perdidos, y donde se hizo la primera comercialización del palmito. O sea, la primera comercialización que se hizo en esa cooperativa fue a partir de la pulpa del palmito, que es una especie nativa, que por ahí no estaba tan... ¿cómo lo vamos a vender? Porque ya la venta del palmito ya no estaba haciendo, porque ya no hay casi envasadora, la legalidad y un montón de cosas que prefieren no hacerlo. Pero que hayan comercializado la pulpa como primera de una especie nativa y casi liderado por mujeres era un montón. Así que bueno, todo este trabajo, para llegar a este trabajo se hizo por ahí en la anterior, se hizo la incorporación del YEYIA, como ellos nos dicen, que es la pulpa del fruto de palmito, en el Código Alimentario, en donde no puedo dejar de decir, aunque me pase de la hora, de que la incorporación en el Código Alimentario se toma en cuenta de que bueno, les leo tal cual: la incorporación en el Código Alimentario se brinda un valor agregado de los remanentes de bosque nativo en las unidades productivas familiares, fomentando la conservación a partir del uso. Eso está en el Código Alimentario Nacional. Y eso es un punto muy importante en donde vemos que esa investigación que uno empieza voy a ir a medir, tiene como un fruto y ahí les sirve un montón, y es algo que uno lo tomamos como súper importante. Cuando logramos ver el código, que tardó como 3 años en salir, pandemia y un montón de cosas, ver eso y decir, wow, un paso. Bueno, salió una gacetilla, para actividades educativas, para el palmito, salieron diferentes publicaciones en donde por ahí la de un capítulo o un libro. Surgieron un montón de cosas así por ahí, científicas, publicaciones y un montón de cosas que por ahí solo los nombro. Siguiente. Y ahí sale y ahí nace mi hijo. El tractorcito, como me decía mi directora, bueno, ese tractorcito, frenó, acá está, hasta acá llegué, y me costó seguir. O sea, la maternidad, la verdad. Sí, seguí desde otro lado. Y ese otro lado para mí fue muy importante también, porque me hizo conectarme de manera más genuina, tanto con mi trabajo como con mi familia y todo mi entorno. Porque ahí lo que está consumiendo es un helado de necesidad.
Él está totalmente vinculado, nació y creció alrededor de los palmitales, los productores y todo lo que podemos olvidar. Sí. Bueno, después sale un proyecto audiovisual que no me va a dar el tiempo porque obviamente que estoy repasada, pero muy interesante, donde después voy a pasar el link para que lo puedan ver, son 5 minutos solamente, en donde se pone la voz de las mujeres que se vincularon con el palmito. Una de ellas misma, la que estuvo vendiendo los dulces, estuvo desde siempre muy vinculada y llevó a toda su familia, pero no es solamente ella, sino que hay todo un grupo de mujeres que están en eso. Y bueno, y acá trabajaron sobre todo otro proyecto Profile, que también nos agarró pandemia, un montón de cosas, que fue bueno. Claudia, Constanza y Sofía fueron las que por ahí lideraron más el proyecto, yo estaba más como directora, y bueno, y nació mi segundo hijo. O sea, la mía no podía poner nada. Bueno, siguiente. Lo que fue la historia de manejo, eso podemos ir pasando. Que hice entrevistas, ya salí de lo que era la península, me fui a ver en el Ministerio de Ecología, los historiadores, gente de Andresito, ¿quién me podía contar algo más de palmito? Me parecía que había mucha historia por detrás, en donde todo eso puede seguir pasando, en donde surgieron en que la historia de uso y manejo está muy relacionada con la legislación y la economía regional. Entonces tuvo un vaivén, que lo hice solamente en unos gráficos que no les voy a explicar ahora, puede pasarlo. En unos gráficos en donde el manejo está desde el consumo a nivel familiar hasta la industrialización del cogollo, de las semillas y el cogollo y de solamente las semillas, y cómo eso fue pasando en el tiempo y cómo fue cambiando con diferentes... solo un ejemplo, la yerba dejaba de tener un buen precio o tenía alguna baja, surgen las economías regionales, surgía el palmito como una venta importante. Entonces ahí entraban en monte, podían sacar, habían envasadoras, después dejaron de haber envasadoras, entonces la gente dejó de vender la pulpa y empezó la comercialización de las semillas. Y así fue pasando, puede seguirlo, en donde todo eso lo tenía que hacer de la mano del análisis de los palmitales, en donde hice eso puede ir pasando, donde hice, también hice entrevistas para saber en dónde era más importante para ella, donde se hagan los relevamientos. Dale, cerrar para que nos dé tiempo para preguntas. Dale. Pasamos por eso. Toda la estructura poblacional, que les voy a explicar en otro momento. Vi que había diferentes formas de manejo, que tenemos desde leve a intenso. Puedes pasarlo. Surgieron diferentes realidades en donde se parece mucho al manejo leve, que es sobre todo la extracción de las semillas, productores relacionados a la extracción de la semilla, que tienen muchos espacios productivos, están más relacionados a las áreas de menor manejo o manejo desconocido, que es la del Parque Nacional Iguazú, se puede pasar. Y a todo esto se hizo esa propuesta de manejo sostenible, en donde me basé en la ley de bosques de la 26331, puedes pasarlo, en donde se hicieron talleres, se plasmaron diferentes trabajos en donde hay diferentes corredores, puedes pasar eso, diferentes corredores que se alinean con los diferentes manejos que tienen los productores en las chacras. Entonces se seleccionó y se dijo, bueno, si vos tenés esta forma de trabajar, tenés poco espacio productivo, tenés mucha ganadería, bueno, y estás en un área en donde tiene potencialidad un corredor primario importante, que lo determinó Silvina Fabri en el trabajo de ella, que lo usé como base. Vas a tener que trabajar de manera diferente, vas a tener que enriquecer tu monte, vas a tener que plantar, y así en diferentes categorías, que ahora no es el caso. Que eso sirve como base para todos estos trabajos que lo estuvo explicando Juani el anteayer, que fue la indicación geográfica y la marca colectiva. Que en esa marca colectiva se toma como base el manejo que se está haciendo, o sea, esa propuesta de manejo que se hizo también con los productores, porque se hicieron talleres también.
Entonces todo eso, como por ahí les voy mostrando cómo se fue vinculando a todos los trabajos. Y bueno, pasamos las conclusiones, las consideraciones, bueno, son mucho más sobre el trabajo, pero me parecía súper importante. ¿Puedes pasarlo? La gente tiene totalmente relacionado al palmito en su vida diaria, entonces eso cambia mucho la visión. ¿Puedes pasarle? No, pásale todo eso. Era solo para mostrar que a todo esto hay un montón, eso sí, que hay un montón de trabajo, pero todos esos trabajos por ahí lo mostraban en esta vinculación, que de fondo es uno de los productores agarrando un cacho del cacho de palmito, pero en esos palmitos, en esos frutos cayeron un montón de proyectos, no sé, vinculaciones. Hay muchísima gente relacionada en todo este trayecto de GIA, y se transformó en esto, en un cacho de miles de proyectos vinculados. ¿Puedes pasar? ¿Y por qué lo tomé como sentipensar? Porque aparte soy docente de la facultad de Sociología en la carrera de guardaparque, y bueno, tiene la mano de Arturo Escobar, que es un antropólogo y trabaja mucho en la parte social, donde el sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o razonar. Es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir. Eso es lo que me hizo pensar inicialmente de tomarlo como el sentipensar desde el palmital. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque a todo esto, siempre tomando en cuenta a la mujer en el trabajo, traigo este ejemplo de Mirna, que fue considerada como mujer emprendedora en la provincia de Misiones, a partir de relacionarse con la venta de los frutos de especies nativas. Ella se vinculó desde el principio del proyecto y hoy tiene su propia envasadora familiar, y donde ella misma me decía en las primeras entrevistas que ella iba a tener que acompañar a su marido a cosechar en el palmital, porque ellos vendían la semilla y eso era una economía totalmente importante para ellos. Y que tenía 4 hijas y las hijas no iban a seguir el proyecto de los palmitos. Si el marido no podía subir a las palmeras, ya estaba. Entonces yo lo iba a tener que acompañar al monte. Y al año siguiente era el marido el que la acompañaba a desculpar. Y hoy ven ese emprendimiento, si lo vieron ahí abajo, él lo acompaña a todos lados. Él sigue haciendo las cosechas, pero es él, o sea, cómo se dio vuelta la economía dentro de las familias, cómo cambió eso a nivel, no solamente a nivel de territorio, sino a nivel familiar. Y es muy importante eso, el poder a la mujer, de altos valores. Hoy se siente otra mujer. O sea, la primera vez que subió un avión fue porque se iba a hacer una presentación de GIA a Buenos Aires. Entonces, como un montón de cosas vinculadas, no solo ella, sino que hay varias mujeres que están vinculadas en eso. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Gracias. Y me olvidé más cosas. Hermosa presentación, disfrutaba. ¿Vos cuántas preguntas? Me parece que ya no. Tenemos que hacer el cierre de la mesa. Sí, cierre. ¿Alguna pregunta? Una única, sí, es la respuesta cortita. Muchas gracias, Leilita. Tremendo el trabajo, felicitaciones a vos, a todos los colaboradores. Conozco la península, trabajé también ahí, y la verdad que ver a Celso y a Mirna ahí abajo es muy gratificante, emocionante. Felicitaciones a todo el equipo que ha trabajado detrás de este proyecto. Y en particular te pregunto sobre el código alimentario, ¿no? Porque nosotros también participamos de la inclusión de la miel de ahí, el código alimentario, y después de participar me preguntaba si no se está burocratizando el manejo
siendo que las comunidades rurales no tienen acceso a internet, al manejo de los papeles, al manejo de ciertos requisitos que se piden o que se pueden pedir a futuro para la comercialización de los productos. ¿Qué pensás de eso? Con seguridad, se burocratiza, es un mundo de papeles, pero que si no fuera la mano del proyecto USUI, por ejemplo, no se iba a lograr el ingreso en el Código Alimentario, bueno, con todo el aporte que nosotros hicimos del lado de la investigación. Pero es un paso muy importante a lo que hoy están haciendo. O sea, si no había un protocolo de manejo, un protocolo de desculpado, podía haber tenido varios errores que lo vimos, por ejemplo, en el caso Yanabú, no me acuerdo ahora la especie, que tuvo problemas, por ejemplo, de contaminación después de que ellos armaron hasta envasadoras. Entonces, en ese paso inicial en donde que entra en el Código Alimentario tenía que estar como habilitada la sala, habilitado un montón de cosas. Ellos tuvieron 7 evaluaciones en donde el problema había sido que era el agua y que tuvieron que poner unos filtros, tuvieron que poner todo eso para hacer ese paso. Entonces, cuando Mirna se hizo su propia envasadora, que también fue de la mano con el proyecto que lo terminaba de acompañar, ellos ya sabían cuál era el paso. Ellos sabían que por ahí la napa en donde tenían sus pozos podía estar contaminado, entonces ya se fue derechito, listo, no, hago este procedimiento para que me habiliten. La primera de cambio ya tenía habilitado. Entonces, dar esa ayuda a los pasos a seguir. ¿Cómo? En el Código Alimentario, así que sea súper necesario, no sé, pero hoy ya tiene hasta los datos, gracias a esta marca colectiva y todo lo que se viene atrás de identificación geográfica, ya sacaron hasta los datos nutricionales del palmito, que también hubiera sido necesario para el Código Alimentario, pero que lo dimos con algunas características de Brasil. Hoy tenemos densidad propiamente dicho. Entonces, como que es burocrático, pero si hay algunos proyectos que colaboren con los productores, sí, ellos por sí solos, no, estos pasos por lo menos casi imposible. Sí los usan un montón hoy en día. Gracias, Belén. ¿Cerramos? Cerramos la mesa porque nos vemos con hambre. ¿Bien? Bueno, gracias por estar y vamos pensando en todas las charlas. Algo a destacar es que, todos hemos vivido situaciones complicadas y con el horizonte delante vamos siguiendo y avanzando para lograr la meta del doctorado. Estas fueron, experiencias de doctorado, ¿no?, en esta mesa. Así que la propuesta que surgió también es tratar de plasmar todo esto en una publicación, tratar de seguir reflexionando y vamos a ver si lo podemos lograr y si hay alguna revista que le interese recibirlo. Y muchas gracias a todos y todas.